A las pérdidas económicas que está generando la sequía en el campo español se suma otro gran problema, que son los robos, ¿no? Sí, lo vienen denunciando con insistencia los agricultores, que piden más actuaciones policiales y castigos más duros. La Comunidad Valenciana es una de las más afectadas por los robos tanto a las cosechas como a las instalaciones de las explotaciones agrarias, incluyendo el cobre. El campo valenciano está en peligro. Los robos y la indignación entre los agricultores aumentan a la misma velocidad. Andalucía es el primero, Castilla-La Mancha es el segundo y la Comunidad Valenciana se encuentra en esa tercera posición. Los ladrones, cada vez más profesionalizados, ya no se conforman solo con el género. Es aquí donde entra el interés del cobre, uno de los metales más valorados en el mercado. Javi ha sido uno de los miles de afectados que al entrar a sus instalaciones ha visto cómo los ladrones se han llevado todo el cobre del sistema de riego. Una mañana normal que te levantas a trabajar y llegas y encuentras esto. Viene a suponer una derrama de unos 40.000 euros. No es el caso de José, a quien el año pasado le robaron unas 15.000 sandías y melones y sí ha denunciado. Todo esto se delata más de medio año. Luego a partir de ahí ya nos han dicho que un año y medio más para que salga el juicio. Pero él lo tuvo claro, harto de encontrar su campo cada día destrozado, hizo guardia por la noche para pillar infraganti a los ladrones. Está escondido aquí, desde aquí no te ven. Ante este grave problema, los agricultores piden que los políticos se atrevan a dar una solución.